Casi todas las culturas los imaginaron. Piensa en Goliat, al que David derriba de una sola pedrada, en los titanes que se alzaron contra los dioses del Olimpo, en los gigantes de hielo de las viejas sagas del norte, seres con nuestra forma, pero descomunales, que hacían temblar la tierra con cada paso. Los hemos soñado durante miles de años, y sin embargo, fíjate en algo, tú nunca has visto uno. Ahora bien, dejemos la leyenda de un lado y hagámonos la pregunta en serio. ¿Qué tan lejos podría llegar de verdad la naturaleza? ¿Podría existir de carne y hueso un ser del tamaño de un edificio? Y lo curioso es que la respuesta no depende de cuánto coma ni de cuánto músculo cargue. Depende de algo mucho más callado y mucho más terco, la geometría de su propio cuerpo. Porque resulta que hay una ley vieja y simple que un hombre escribió desde un arresto domiciliario. No prohíbe nada a gritos, solo pone las cuentas sobre la mesa, y esas cuentas deciden en silencio qué formas puede tener la vida. Es la misma ley que explica por qué una hormiga carga 50 veces su peso y por qué los animales más enormes tienen que esconderse en el mar. Así que entendámosla primero, y después volvemos a mirar a nuestro gigante, a ver si tiene alguna oportunidad. Empecemos por lo más simple, sin una sola fórmula. Fíjate, todo lo que pesa por la cantidad de cuerpo que tiene, es decir, cuánto ocupa a lo alto, a lo ancho y a lo largo. 3 direcciones. En cambio, lo que sostiene ese peso, un hueso, la pata de una mesa, una columna, aguanta según su grosor, según la superficie que verías si lo cortaras de un tajo. Y una superficie vive en solo 2 direcciones. ¿Lo ves? Peso en 3, soporte en 2. En esa diferencia está todo. Míralo con terrones de azúcar. Toma un cubo pequeño y hazlo del doble de grande. Y ojo, doble de grande significa esto: el doble de alto, el doble de ancho y el doble de largo. Entonces, ¿cuántos terrones necesitas ahora para rellenarlo? No el doble, 8. Pero fíjate en la base sobre la que se apoya todo ese peso. Solo tiene 4 terrones de superficie, 8 arriba, 4 abajo. Cada pedazo de base carga el doble que antes. Y si lo duplicas una vez más, míralo. Ahora son 64 terrones de peso apoyados sobre apenas 16 de base. Cada pedazo aguanta ya el cuádruple. O sea, cada vez que crece se hunde más en su propio peso. Eso es la ley del cuadrado cubo. Cuando algo se agranda, su peso se dispara mucho más rápido que aquello que puede sostenerlo. Y con un ser vivo pasa igual. Al agrandarse, su peso se multiplica mientras sus huesos apenas engordan. Esto lo vio Galileo hace casi 400 años, en 1638, encerrado en su casa por orden de la Inquisición. Dibujó el hueso de un animal pequeño al lado del que necesitaría uno gigante, y el segundo no era un poco más grueso, era monstruoso, casi una columna. Fue quizá el primer cálculo de la historia de la biología, y su conclusión es esta: la forma de un cuerpo no es libre. La geometría le cobra un impuesto al tamaño, y ese impuesto se paga en hueso. Ahora, seamos honestos con una salvedad. Ese 8 contra 4 solo vale si el animal crece manteniendo la misma forma, y el truco de la vida es justamente ese. Los animales grandes no mantienen la forma. Un elefante no es un ratón inflado, tiene patas como pilares, hechas a propósito para pagar el impuesto. Cambiar de forma es la única manera de hacerse enorme sin derrumbarse, lo cual nos deja una pregunta ardiendo. Si la geometría es tan implacable, ¿cómo demonios llegó a existir un animal de 70 toneladas? Porque gigantes, de verdad, sí los hubo. Fíjate, hace más de 90 millones de años, por la Patagonia caminaba el Argentinosaurus, un saurópodo de unas 70 toneladas, 10 elefantes africanos, y más largo que una cancha de básquet. Así que, si la geometría le pone techo a la vida, la pregunta es obvia: ¿cómo se levantó algo así del suelo? La respuesta es que no lo hizo siendo un elefante agrandado. Hizo trampa. Verás, sus huesos no eran macizos, estaban ahuecados, llenos de bolsas de aire,
hasta el punto de que una sola vértebra era más de la mitad aire, puro andamiaje, máxima resistencia con el mínimo de peso. Y por dentro, casi con certeza, respiraba como las aves de hoy, que son sus parientes vivos. Fíjate en la diferencia. Tú respiras como un fuelle. El aire entra y sale por el mismo camino. Así que, en el fondo del pulmón, el aire fresco siempre queda mezclado con el ya usado. En un ave no. El aire recorre el pulmón en un solo sentido, empujado por unos sacos que actúan como fuelles. Entra por detrás, avanza siempre hacia adelante y sale por otro lado, sin retroceder jamás. Y por eso pasa aire fresco por la sangre tanto al inspirar como al expirar, sin una sola pausa. Así que fíjate lo elegante. Es un mismo invento resolviendo dos problemas del tamaño a la vez. Unas bolsas de aire repartidas por el cuerpo, que por un lado se meten dentro de los huesos y los vacían. Ahí está el ahorro de peso. Y por otro, empujan el aire en un solo sentido para darle oxígeno sin pausa. Ojo, que el aire circule no lo hace más liviano. El aire casi no pesa. Lo liviano son los huesos, esqueleto de andamio más motor de aire. Con esa doble trampa, un saurópodo pudo esquivar el impuesto de Galileo. Y los mamíferos, como nosotros, su techo es mucho más bajo. El mamífero terrestre más grande que existió jamás fue el Paraceratherium, una especie de rinoceronte sin cuernos, del tamaño de 2 elefantes, unas 17 toneladas. Impresionante. Y aún así, apenas la cuarta parte del dinosaurio. La diferencia, el truco. El mamífero carga huesos macizos, pesados. Misma ley, distinta contabilidad. Y por eso, en tierra firme, los reptiles llegaron a donde la carne de mamífero no puede. Pero subamos el tamaño un poco más en tu cabeza. Una libélula del tamaño de un halcón. Suena a monstruo de ficción. Y sin embargo, voló de verdad. Se llamaba Meganeura, con casi 70 centímetros de ala a ala. Hoy, un insecto así ni siquiera podría respirar. Se asfixiaría. ¿Por qué? Bueno, para entenderlo, primero hay que ver cómo respira un insecto, porque es rarísimo. Para empezar, no tiene pulmones, ni siquiera usa la sangre para repartir el oxígeno, como haces tú. En su lugar, su cuerpo está agujereado por dentro. El aire entra por unos orificios en los costados, se llaman espiráculos, y se mete por una red de tubos que se ramifican en otros cada vez más finos, hasta entregar el oxígeno directo a cada célula sin intermediarios. ¿Y qué empuja ese aire? Pues casi nada. Entra solo, por difusión. Y aquí está el problema, porque la difusión tiene una regla cruel. Solo alcanza distancias cortas, mientras el bicho es pequeño, perfecto. El aire llega a todos lados, pero hazlo más grande, y el centro de su cuerpo queda demasiado lejos de cualquier tubo. El oxígeno, sencillamente, no llega. Por eso los insectos son pequeños, los ahogaría a su propio tamaño. A menos, claro, que el aire venga cargadísimo de oxígeno, y resulta que eso es justo lo que pasaba hace 300 millones de años. Verás, la Tierra estaba cubierta de selvas pantanosas, los primeros grandes bosques. Cuando esos árboles morían, caían al lodo y quedaban enterrados antes de poder pudrirse. Y esa es la clave, porque pudrirse consume oxígeno. Al no pudrirse, su carbono quedó sepultado. Es el carbón que hoy quemamos. Y el oxígeno que se habría gastado en descomponerlos se quedó en el aire, acumulándose hasta casi un 35%. Hoy es un 21%. Así que, con un aire tan denso, la difusión empujaba el oxígeno mucho más adentro. El techo del tamaño subió y por esa rendija se colaron los gigantes. Pero fue un préstamo, no un regalo. Con el tiempo, el clima se enfrió y se secó, y aquellas selvas pantanosas colapsaron. Y sin bosques que enterraran carbono, la fábrica de oxígeno se apagó. El nivel fue bajando hasta el de hoy. Y entonces, a los gigantes de 6 patas de golpe, el aire dejó de alcanzarles el centro del cuerpo. Se apagaron. No fue mala suerte. Es el factor que más se cita, aunque no el único.
La misma geometría que hoy prohíbe una libélula gigante solo aflojó la mano unos millones de años. Y después volvió a cerrar el puño. Y entonces, ¿dónde está el animal más grande de toda la historia del planeta? Te sorprenderá. No en tierra, ni siquiera es un dinosaurio. Está vivo, ahora mismo, y probablemente haya uno respirando mientras ves esto. La ballena azul. Hasta 190 toneladas, más pesada que cualquier saurópodo. El ser más grande que ha existido jamás. Y aquí está el asunto. En tierra, ningún esqueleto podría con ese peso. El impuesto de Galileo lo haría trizas, pero el agua tiene un truco y lo has sentido en tu propio cuerpo. Piénsalo. En una piscina te vuelves ligero y hasta puedes levantar a alguien que en tierra firme no moverías. ¿Por qué? Haz la prueba mental. Llena una bañera hasta el borde y métete. Una parte del agua se derrama, pues ese es el agua que tu cuerpo apartó para hacerse sitio. Y el agua no se deja apartar gratis. Te devuelve un empujón hacia arriba que vale exactamente lo que pesa el agua derramada. Eso es el principio de Arquímedes. Ahora aplícalo a la ballena, que está hecha casi de agua. El agua que aparta pesa casi lo mismo que ella entera. Así que el empujón hacia arriba casi iguala todo su peso. A sus huesos no les queda casi nada que cargar. Flota ingrávida, como tú en la piscina, pero para siempre. En tierra, esas 190 toneladas le romperían el esqueleto. En el agua, ni la siente. Por eso el ser más grande de la historia no camina, nada. El océano es el único lugar donde la ley del tamaño de verdad afloja. Y no creas que esta ley es solo cosa de dinosaurios y ballenas. Te gobierna a ti ahora mismo. Piénsalo. Un recién nacido, sobre todo si es prematuro, pierde calor a una velocidad que asusta. ¿Por qué? Pues porque es pequeño, y lo pequeño tiene muchísima superficie para tan poco volumen, es decir, mucha piel por donde escapa el calor, y poco cuerpo que lo produzca. Es la misma razón de los gigantes, pero dada vuelta. Por eso a un prematuro lo primero que se hace es abrigarlo. Y es la misma geometría, fíjate, por la que en medicina se dosifican ciertos fármacos por superficie corporal y por la que una quemadura se mide por el porcentaje de piel que abarca. Así que no estás por encima de la ley del tamaño, estás hecho a su medida. Y aquí termina el viaje, pero mira lo que encontramos por el camino. La misma ley que impide que exista un gigante es la que le da forma a todo lo que sí existe. No es una cárcel, es un cincel. Piénsalo, un cuerpo sin límites no sería enorme, no tendría ninguna forma. La pulga que salta 50 veces su cuerpo, el elefante con patas de columna, el dinosaurio que se llenó de aire, la ballena que flota y el recién nacido al que hay que abrigar. Todos están escritos por una sola frase de física. Y tú también. La misma regla que se llevó a los gigantes te midió a ti, con un cuidado exquisito, exactamente de tu tamaño.